Queridos hermanos, damos gracias a nuestro Dios por estar juntos de nuevo aquí en nuestra Iglesia Bautista Sion, preparándonos para este mensaje, que es el primer mensaje de octubre. El mensaje de octubre, este mensaje nocturno de octubre. Recuérdense que octubre terminó el mes de la música. No quiere decir que no vamos a cantar, van a ver que el canto ya está armonizado. Pero este es el mes del avivamiento y de la oración. Dos temas que se entrelazan. ¿Cuál es el que viene primero? Si primero viniera el avivamiento, ya no habría motivo para orar. Así que lo primero es orar y después viene el avivamiento. Si no, miren lo que pasó, cómo fue el avivamiento de Pentecostés, cuando el Señor le dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Hay miles de personas que no saben lo que significa la palabra poder, que no saben nada de lo espiritual. Entonces, ellos se fueron, pero no se fueron a pasear, se fueron al aposento alto a orar. Y estuvieron 10 días orando, porque terminaba la Pascua y faltaban 10 días para la fiesta de las primicias, que era Pentecostés. Y según la palabra de Dios, el día de Pentecostés fue el día que Dios usó para traer el gran primer avivamiento a la iglesia de Jesucristo. Entonces se pregunta algún día, ¿cuándo la iglesia por primera vez fue avivada? Fue en Pentecostés. ¿Y cuándo salieron los primeros misioneros? En Pentecostés. En Pentecostés, bueno, ya antes habían predicado junto con Jesús, pero en Pentecostés es que los 15 naciones que estaban reunidas allí, que habían venido, no todos eran judíos. Entonces ellos, cuando regresan ya convertidos después de la predicación de Pedro, recuérdense que se bautizaron 5.000 personas aquel gran día. Ellos, cuando ya se acaba la fiesta de la Pascua, en las primicias, ellos tienen que regresar a sus casas. Cuando ellos regresan a sus casas, ya ellos son misioneros autóctonos, es decir, misioneros dirigidos por la obra que el Espíritu Santo instauró allí en Pentecostés. Quiere decir que cada uno en su región predicó a Jesucristo. De esas predicaciones, por lo menos sabemos de una, que es posible que la iglesia de Roma se haya fundado de esos romanos que estaban allí, judíos romanos de visita en Pentecostés y también en la Pascua. Cuando ellos regresaron, pues empezaron a hablar de que el Mesías ya había llegado y se formó una iglesia allí. Ahora estamos más para atrás, estamos pensando en un avivamiento extraordinario, un avivamiento bíblico que ocurre después del cautiverio. Recuérdense que por todos los pecados que ellos cometieron, hablando del pueblo de Israel, el rey Roboam, hijo de Salomón, en su época se dividió el reino, 10 tribus se quedaron en Samaria bajo las órdenes de Jeroboam, y esa gente se perdieron, se hicieron idólatras. Y en el tiempo de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, esa gente fueron llevados lejos, y nada más que quedó Judá y Benjamín al sur. Después pasaron los años y Judá también se echó a perder. En aquella época de sequías y la época de la fidelidad y de los profetas, llegó un momento que ellos... Y entonces Dios tuvo que mandarlos a Babilonia a aprender. Y ellos fueron a Babilonia, estuvieron 70 años. Esta historia que vamos a ver ahora es la alegría de poder regresar a casa. Mi querido hermano, quizás algún día, bueno, es que no hay manera de que puedas entenderlo. Si no estuviste preso, si no te tuvieron trancado injustamente en algún lugar, no puedes entender la alegría que da el día de la libertad. Los que tuvimos la experiencia de la UMAP, o en fin, la presión política, lo que sea, el regresar al hogar es una experiencia extraordinaria, tantos recuerdos. Pero habían pasado 70 años. Quiere decir que los niños que se habían ido y habían sido llevados en aquella caravana
crecieron allá en Babilonia. Todo lo que ellos sabían era por los padres que se lo habían dicho, porque se lo habían pasado las tradiciones, los estudios, los recuerdos, los mensajes, todas las cosas que los profetas dijeron. Todo eso fue una traducción oral que fue llegando al corazón de ellos. Lo cierto es que cuando ya ellos reciben el mandato de Ciro de poder regresar a su tierra, ellos regresaron felices, contentos. Recuérdense que allá Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Mardoqueo, Esther, Nehemías, a pesar de estar lejos de casa y a pesar de que siempre hay malos ejemplos, siempre que hay gente que dice, ¿para qué vamos a ser tan fieles? Total, ya ahora no hay razón. Pero ellos permanecieron fieles y ellos cambiaron la historia del exilio, no de Miami, sino del exilio del pueblo de Dios en Babilonia. Daniel cambió todo eso, le pudo predicar a 4 reyes, el pueblo de Israel pudo dar testimonio de su Dios entre aquellos lugares de falsos dioses. Y un día Dios cumplió el mensaje que le había dado a Jeremías, que cuando pasaran 70 años ellos regresarían a su tierra. Efectivamente llegó el tiempo, están regresando, y el libro de que estamos hablando es el libro de Esdras. Junto con él está el libro de Nehemías, y dentro de ese marco histórico está el libro de Zacarías y el libro de Ageo. Así que son 4 libros. Antes los 2 primeros estaban unidos. Esther y Nehemías antes eran una sola colección. Estoy hablando del tiempo más remoto del pueblo de Israel, del canon, eran los 2 juntos. Después se separaron y Esdras y Nehemías fueron 2 libros diferentes, pero la historia se entrelaza, la historia de los 2. Y Ageo y Zacarías están en los profetas menores al final del Antiguo Testamento, pero son de esta historia, son de la parte esta histórica. Nosotros tenemos los profetas todos juntos, pero claro, hay algunas historias que son primeras, hay otras que están en el medio. Usted tiene que en algún momento hacerse la pregunta, si usted quiere saber Biblia, es en esta época usted está leyendo los reyes, ¿no? Y usted va a ver allí de pronto que un profeta, Isaías, dijo, y entonces usted dirá, caramba, pues mira, yo tengo que poner aquí en tiempo del rey Ezequías, que el profeta Isaías, porque donde ellos están en la Biblia, pues a veces a usted le parece que todo es así continuado, no es así. Y cuando usted haga unas cuantas anotaciones de esas, usted va a aprender en dónde se insertan los profetas en la historia, y entonces las cosas que los profetas dicen le serán mucho más claras, porque usted podrá entender por qué se dijeron. Y hoy vamos a tirar un vistazo, empezando el mes. Este mensaje de esta noche pues pudiera haber sido una secuencia de mensajes o de estudios los miércoles, pero estamos todavía dando Apocalipsis, no quiero cambiar ahora, pero esto tiene la categoría de un sermón y a la vez de un estudio bíblico. Así que tenemos el pueblo de Israel regresando y acontecimientos tremendos pasando. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu bendición. Te pedimos humildemente que nos ayudes en este mensaje, en esta noche, que el poder de tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas, que podamos entender que sin tu poder nada podemos hacer, y que tu pueblo pueda entender estas cosas y que sea un pueblo espiritual y no carnal, que la palabra poder y el Espíritu Santo y los avivamientos, todo esto sea algo que domine tu pueblo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos adelante. Así que yo quiero que tengan abiertos estos 4 libros, Esdras y Nehemías, y que hablan también Zacarías y Ageo. Así que lo único que tienen que hacer es ponerle un papelito delante y estar preparados, porque esto lleva a cierta historia. En Esdras empieza el libro hablando del decreto de Ciro, decreto que hace que ellos puedan regresar a Jerusalén. A partir del versículo 5 de Esdras 1, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín,
y los sacerdotes y levitas, todo aquello cuyo espíritu despertó Dios. Esto significa avivamiento, ¿no? Se sintieron contentos para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además todo lo que se ofreció voluntariamente. Así que el rey Ciro le permitió a los judíos que llevaban 70 años en Babilonia, les permite regresar a su tierra. Ahora esta es la historia de regreso. En el capítulo 2 de Esdras están los que vinieron con Zorobabel. Zorobabel es el sacerdote que viene a ser el administrador o gobernador de la ciudad de Jerusalén. Son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Y allí viene en Esdras capítulo 2 toda la lista de los que vinieron de allá para acá y otros más que no están por nombre. En el capítulo 3 de Esdras entonces está la restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estaban los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, que habían regresado, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, que era el gobernador, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Esta es una historia bellísima de Esdras capítulo 3. Llega un momento en el versículo 10, cuando ellos ponen la primera piedra. Recuérdense que el templo se había destruido. Recuérdense que ellos estuvieron 70 años fuera, ahora ellos regresan. Ahora tienen que edificar el templo. Los muros y todo eso está destruido, la ciudad está media destruida y el templo destruido completo. Así que, y cuando los albañiles del templo, versículo 10, Esdras 3:10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Todo eso está precioso, y dice el versículo 12 y 13, que había unos que lloraban, los más viejitos lloraban, recordándose de la casa antigua, pensando tal vez que esta la iban a volver a perder, efectivamente. Y los más jóvenes veían aquello una fiesta, que bueno, regresamos a casa. Y así que cuando se echaban los cimientos, había risa y llanto. Pero al diablo no le gusta el gozo. Usted tiene que darse cuenta de eso, tiene que tener mucho cuidado, porque mientras usted está celebrando una victoria, Satanás está reuniendo a su tropa para tratar de quitársela. Por lo menos quitarle el gozo. Así que en el capítulo 4 de Esdras vamos a ver los adversarios que detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá, 4:1, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con ustedes, porque nosotros también buscamos a Dios. Zorobabel y los demás judíos no se lo permitieron, porque ellos no eran judíos, ellos eran de otros pueblos. Y entonces, en fin, ellos se fueron, pero después siguieron haciendo maraña, como vamos a decir así. Y llegó un momento que vinieron con tropa, pararon, le escribieron al rey de ese tiempo, que no era ya el mismo tiempo, el mismo rey que los había dejado salir. Entonces le mandan a decir una carta terrible que decía: este pueblo es malo, y si edifican esta casa, pues entonces la ciudad va a ser un problema para el reino. Bueno, en fin, le volvieron la cabeza. Lo cierto es que se paró la obra. Y en el capítulo 4 se para la obra,
dice el versículo 24 del capítulo 4 de Esdras. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pasaron años. Y entonces, lo que yo quiero que ustedes piensen en este comienzo del mes de octubre es que el avivamiento viene después de una debilidad humana. Vamos a decir, estamos en baja y nos avivamos. Si estamos avivados siempre, no hay que avivarse. Casi siempre cuando el pueblo de Dios sufre, cuando estamos pasando aflicciones, cuando estamos pasando quizás por pecados de alguien o lo que sea, por la persecución o lo que sea, es el momento que necesitamos avivamiento. Avivamiento tiene que ver con la intensidad de una luz o de un fuego. Piensen en un candil de esos candiles que existían de años que tenía una mechita y se le subía la mecha y había más luz. Pero por algún motivo que ahora no les puedo explicar, los que no lo conocen, los que no conocen saben que es así, el cristal se iba ensuciando. El cristal. Eso había que coger, limpiar todo el cristal, la mecha había que arreglarla bien, había que quitarle el carbón y había que subirlo un poquito más, y cuando tú prendías la lámpara era una luz tremenda. Pues avivamiento es cuando la lámpara brilla más. Así que piensen en eso. Avivamiento es cuando la luz que estaba casi oscurita, de pronto arrancó. Cada vez que se hable de avivamiento en la iglesia, piensen en eso. Piensen en los apóstoles. Piensen en que Jesús lo crucifican y ellos se sintieron tan tristes y tan deprimidos que no tenían fuerza. Póngase en el lugar de ellos. Póngase en el lugar de ellos y entonces va a darse cuenta que deben haber tenido una tremendísima tristeza, y tal es así que algunos de ellos, Cleofa y otro compañero suyo, dice Lucas en el capítulo 24, versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una día llamada Emmaús. ¿Saben cuál es ese mismo día? El día de la resurrección de Cristo. Las mujeres fueron al sepulcro, Jesús resucitó, ellas estaban contentas, miraron para allá, se lo dijeron a los apóstoles, pero este y el otro no estaban en el culto, no estaban en el culto. No vieron a Jesús resucitado. Y entonces ellos se van huyendo de Jerusalén. Y cuando ellos van huyéndose de Jerusalén, dice que Jesús se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:15. Lucas 24:15. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Yo estoy viendo a Jesús que viene a buscar a sus ovejas descarriadas. Estoy viendo que está cumpliendo lo que les prometió cuando les digo: yo soy el buen pastor. Así que uno le dijo: oye, tú eres forastero, tú no sabes qué pasó. Quiere decir que ellos no lo conocían. Hasta que él les dice: insensato, era necesario que el Cristo padeciera. Y todo eso ahí ustedes lo pueden leer completo. Lucas 24. Llega un momento que ellos le dicen a él: como no hallaron su cuerpo, unas mujeres fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Así que parece que están diciendo: estas mujeres están medias sonzas, medias locas, y vinieron diciendo eso. Así que ellos no están creyendo nada. Entonces le dice: oh insensato y tardos de corazón. Y dice en el 27, y comenzando, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, ellos le pidieron que se quedara,
Él se queda y cuando parte el pan ellos lo reconocen, entonces ellos regresan a Jerusalén y ahí se encuentran que la llama estaba avivada, que el grupo que estaba decaído ahora está dispuesto a enfrentar los leones de Roma. Que eso es lo que un médico de la Edad Media dijo, que no había habido nada, no hubo resurrección, que fue que uno en una ventana vio una sombra, dijo, es Jesús, y sí, yo también lo vi, y que todo fue un cuento. Pero hay un hecho, que hoy están ellos decaídos, Pedro se va a pescar, los otros dos se van del barrio, y 3 días más tarde están dispuestos a enfrentar la muerte, el garrote, las fieras. Algo pasó, pero no fue un brillo en una ventana, ni fue un águila que pasó por el aire, no. Jesús se pareció a ellos y estuvo 40 días con ellos. Recuérdense que Pentecostés era 50 días más tarde. Jesús haciendo los cielos los 40 días de esto, y a los 10 días más tarde viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Recuérdense que Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios, cuando él empieza su disertación sobre la resurrección de Cristo, él dice, después se apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Es decir, que allí estaban algunos de los que vieron a Jesús ascender a los cielos. Es decir, que todos estamos hablando de un evento histórico y de un avivamiento extraordinario que vino a la obra y vino al Evangelio y vino al cristianismo cuando Jesús resucitó y después cuando el Espíritu Santo vino. Eso él había dicho. Os volveré a ver y se llenará de gozo vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. Así que el avivamiento es necesario. Cuando estábamos estudiando Apocalipsis en el capítulo 2, vimos allí cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor. Y yo tuve un mensaje esa noche que estábamos hablando del primer amor y le dije a los que estaban escuchando que hay veces en la vida que uno deja de hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. Pierde el entusiasmo. El Señor le dice, perdiste tu primer amor. Es un amor. Es el amor de amar al Señor, de querer servirlo, de hacer cosas para Él. Y hoy no hay iglesia. Yo pensaba que había iglesia hoy, tengo una iglesia tremenda. Es ese que hay que votarlo, hay que votarlo. Porque después que se convierten, pues quieren hacer y quieren dejar hacer esto, yo puedo traer esto, yo puedo. Y ese es el primer amor, el deseo lleno de gozo que el Espíritu Santo nos da. Hay momentos en la vida de la historia de la iglesia que eso decayó. Y estamos hablando de una época donde decayó el gozo, porque estaban construyendo su templo, ya estaban empezando, qué bueno, todo el mundo feliz, ya estamos de regreso en la tierra, y ahora los gobernadores, porque esa gente tenía el poder de ellos, eran los que estaban puestos por el reino a dirigir todo aquello, le paran la obra. No tenían permiso. Y así empieza a pasar el tiempo. Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, pasa algo. Dios nunca deja a los suyos solos. Lean Esdras, capítulo 5, porque algo pasa ahí. Y dice, profetizaron, tienen que anotar esos nombres, Ageo y Zacarías. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Así que profetizaron Ageo y Zacarías. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, que ellos no tenían permiso. Acuérdense que ellos estaban suspendidos de eso. En aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, Setabonai,
pararon. ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Versículo 4. ¿Cuáles son los nombres de los que están haciendo este trabajo? En el 5, ellos le respondieron a los gobernadores. Dice, mas los hombres de Dios estaban sobre los ancianos los judíos y no le hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Y cuando llegaron al versículo 9, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Entonces, en el 11, dice que respondieron, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, nos entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Esa fue la respuesta. Así que ellos no le dijeron que había otro rey que había parado, sino sencillamente lo llevaron atrás a cuando le dieron la orden. Todo lo hizo Dios para que cuando los gobernadores sin vergüenza de esto escribieran a Darío y buscaran los documentos antiguos, encontraran que sí, que Ciro les había dado orden. Y entonces el rey Darío dio orden de, oigan esto, le escribe a los gobernadores, ahora dice, ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme lo que dijesen los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificio agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y sea alzado, sea colgado en él y su casa sea estrangulada por esto. Al Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruye a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Esta es una de esas historias lindas, frescas, donde de pronto se vira la tortilla, como decimos nosotros, y los vapuleados son defendidos por la autoridad. Porque los malos lo pueden ganar todo el tiempo. Porque en algún momento los hijos de Dios tienen a alguien que los defienda. Y eso pasa en la historia. No quiere decir que el fin de los tiempos y que en la guerra final o en el arrebatamiento las cosas no van a ser bien trágicas. No, no. Pero acá en el medio juego, mientras eso va pasando o va llegando, muchas veces el pueblo de Dios ha tenido respiro. Por 300 años los emperadores los persiguieron, los masacraron. Ahí está el libro Apocalipsis contando todas las cosas y después las cosas que venían después. Hasta el 313, que Dios levantó a un hombre que no sabía ni lo que estaba haciendo, porque no se sabía hasta qué punto él tenía una profundidad de conversión, pero era el gobernador, era el jefe de todo, era el César. Y dijo, no, está bueno ya de perseguir a los cristianos, ahora vamos a tener paz con ellos. Y Constantino tiró la toalla y los miles que estaban en las prisiones salieron. Kenneth Descartes Touré dice que la iglesia hizo una alianza
con el mundo, y yo lo creo, y Barreto lo dice también y otros. Pero esa alianza no se hizo en un día, ni se hizo en ese tiempo de Constantino. Constantino lo que hizo fue salvar a los que estaban muriéndose. Los problemas vinieron después, cuando la iglesia empezó a tener poder, cuando los gobernadores y los pastores, simples pastores, se convirtieron en obispos. Cuando la iglesia empezó a tener poder humano, el poder corrompe y las cosas vinieron después. Pero qué bueno es cuando le tiran a uno la toalla, cuando hay alguien con poder que dice: ¿qué te pasa? No, que mira que me han hecho esto, vamos a resolver eso, vamos a dar el permiso para que hagan el templo. Lo hemos tenido en toda esta historia, sobre todo los que venimos de Cuba, que teníamos los problemas de las leyes y todas estas cosas que tenían que ver con las iglesias. Y pienso en otros lugares, hay gente que si cogen el poder, ninguna iglesia tiene poder, siempre estarán en contra del evangelio, en contra del poder de Dios, en contra de Dios, de Cristo, de la religión y de cualquier cosa que se parezca. Así que Setambornay y toda esta gente tenían el sartén por el mango, pensaron que iban a coger mango bajito, como dice, de los judíos, y el Señor puso su mano y los defendió. Los defendió. Ellos siguieron haciendo su templo, y este templo fue construido y el Señor los bendijo. Hay un momento, recuerden que ellos pararon, y hasta el año 5 de Darío, el año segundo de Darío, en el capítulo 5, dice: profetizaron Zacarías y Ageo. Les dije que guardaran eso ahí, guárdenlo. Pero le voy a leer lo que dice Zacarías. No sé el tiempo que me queda. Déjenme leer lo que dice Zacarías en el capítulo 4. Zacarías 4. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Le respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo: y aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que entiendan, mis queridos hermanos, que hay veces que la fuerza, que los planes, que las marañas humanas o los sortilegios, como diríamos en el tiempo de esta gente que hacían estas cosas, ni siquiera los planes y un gran ejército, no. Hay veces que Dios pone su mano y es mucho mejor que cualquier otra cosa. Hay bendiciones tan grandes que ningún ejército ni ningún programa pudiera alcanzarlos. Así que yo venía leyendo el libro de Esdras, y cuando llegué al capítulo 5, después que los enemigos habían parado la obra y todas estas cosas, cuando leí el capítulo 5 y vi que había profetizado Jehová y había profetizado Zacarías, en el versículo 2 dice que se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, hijo de Osadá, y comenzaron a reedificar con todo este acontecimiento que pasó, que después ellos pudieron terminar. Pero yo me hice la pregunta: ¿qué dijeron Ageo y Zacarías que fueron capaces de despertar el pueblo? Lo levantó en peso. Sobre todo a los 2 hombres más importantes, a Zorobabel, que era el gobernador, y a Jesúa, que era el sumo sacerdote. Y estos 2 hombres, con poder, con mando, llenos del Espíritu y con entusiasmo, levantaron a todo el pueblo y dijeron: vamos a meterle mano. Y lo hicieron y triunfaron. Pero cuando usted es un líder y usted está decaído, y usted está nada más que pensando en las cosas de esta vida,
lo más probable es que usted no tenga poder espiritual para enfrentar las tareas espirituales que la iglesia necesita. Por eso estamos en medio del avivamiento de la oración. Por eso estamos en el tiempo en que el Espíritu de Dios visita. Fíjense que todavía el Espíritu Santo no había venido, vino en Pentecostés. Pero ya aquí a Zorobabel Dios le dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y saben qué? Yo tengo una versión Reina Valera revisada. Y donde quiera que la palabra espíritu se refiere al alma del hombre, al ser interno del hombre, es con minúscula. Pero cuando se refiere al Espíritu de Dios, es con mayúscula. Eso lo hicieron los escritores, los copistas de esta versión, para que el lector pudiera darse cuenta, este Espíritu está con mayúscula. El Espíritu del Dios viviente. Si usted no sabe de qué estamos hablando, pues usted tiene que volver de nuevo a pensar en Pentecostés. Pentecostés no es algo que tiene que venir. No, vamos a tener un Pentecostés. Olvídese, Pentecostés no viene más. Pentecostés era una fiesta judía de dos palabras. Pente quiere decir 5, Kostakis quiere decir decena. Era la fiesta que se celebraba 50 días, 5 decenas, 50 días después de la Pascua, y era para recoger, vamos a decir, las ofrendas anuales, la fiesta de las primicias, de los frutos, de los sembrados y de todas esas cosas. Ese era Pentecostés. Eso no viene más, no, que venga el Pentecostés, no viene eso. El Espíritu Santo no tiene que venir tampoco, ya el Espíritu Santo vino y vino para quedarse. Y a partir de ese momento dirigió la obra misionera en el mundo, en el planeta. Él tomó la rienda de la dirección, la primera persona de la Trinidad, el Padre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, y ustedes saben todo lo que el Hijo hizo, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, prometió regresar otra vez, y prometió que vendría alguien que seguiría la obra, recordaría las palabras, daría poder, sellaría a los cristianos, pondría los frutos en la iglesia. En fin, ese alguien que faltaba por venir fue el Espíritu Santo. Así que estamos hablando de un poder espiritual que no es solamente entusiasmo humano. ¡Ay, qué bueno! Vamos a pintar la pared. No es solamente eso, sino es el gozo interno del hacer la voluntad de Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Preparé ahí, para que se entendiera la visión, preparé unos PowerPoint, no sé si Edwina después se los podrá poner. Ahí se ve la lámpara en el medio, el recipiente encima, los dos tubos serían Josué y Zorobabel, que son los que avivan al pueblo, y los dos olivos de donde sale el aceite sería Ageo y Zacarías, de donde sale la fuerza que necesitaban precisamente el gobernador y el sumo sacerdote para entonces avivar al pueblo y que la llama llenara de luz toda aquella región. Queridos hermanos, yo no sé si estás medio apagado. La Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Una ciudad en medio de la oscuridad no puede guiar a nadie, pero si tiene una luz fuerte y brillante, no se puede esconder. No se puede esconder. Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros lo sabemos. Pero puede pasar de que en el cautiverio babilónico, que no es de Babilonia, sino el cautiverio de este mundo, el expressway, el nuevo carro, el trabajo que tienes, las carreras, la universidad, cambian muchas cosas en tu vida. No es para mal, son buenas. Pero pudiera ser que todo eso junto te quiten el tiempo de adorar a Dios. Te quiten el tiempo de servir a Dios. Porque sí, ir a la iglesia el domingo y después volver para tu casa, con eso el Evangelio no va a correr por el mundo. El Evangelio corre por el mundo cuando
se ponen de acuerdo dos para salir a repartir tratados, martes, sábado, cuando un departamento misionero sale a predicar en un barrio y a repartir tratados y folletos, cuando se paran en una esquina empiezan a repartir botellas de agua, parando carros y orando por sus problemas, cuando se tocan las puertas de las casas cerca de la iglesia y se le da un tratado y se le habla de Jesús. Yo sé que en este tiempo hemos estado en baja, como decimos, porque este virus pues nos metió dentro de la casa. Y Nilo siempre está diciendo que la iglesia es como un león, si está atrancado dentro de la jaula, el pobre león no puede ni comer ni nada. Pero la jaula se abre por el poder de Dios. Pero tienes que querer. La jaula puede ser de oro, pero es jaula. Como dice la famosa canción. La Calambria que cantaba, que tenía una jaula, pero era de oro, sí, pero era jaula. La iglesia no puede estar enjaulada. La iglesia tiene que estar en acción. Estuve viendo unas vistas ahí en Facebook de una iglesia que tenía prohibición de reunirse y entonces se fueron a Walmart y empezaron a cantar en Walmart. Y la gente los seguía, ¿sabes? Entonces yo no sé qué repercusión puede haber tenido aquello, pero el Walmart estaba abierta, con mucha gente. Resulta que la iglesia no. Esas son cosas que hay que pensarlas, ¿sabe? Piénselo. Si usted es un hijo de Dios, tiene que pensar y orar, interceder por aquellos que están en inminencia. Ore por ellos. Ahora nos enteramos de que el presidente tomó el virus. Bueno, pues hagan lo que la Biblia dice. Ore por los que están en inminencia. Oremos por el presidente. Oremos por los que tienen poder para cambiar las leyes y hacer que la iglesia pueda estar suelta y no presa. Oremos por todos aquellos que son líderes en nuestra iglesia, que están prisioneros de su trabajo, prisioneros de la civilización, prisioneros de este mundo. Conozco algunos que cuando vivíamos allá, muchas veces sin luz por la noche, cuando vivíamos en lugares de pocas comodidades, me recuerdo que, bueno, pues, a veces todos esos hermanos estaban en acción, trabajando. Muchos vinieron a este país. Y lo que no pudo hacer la espada, lo que no pudo hacer nadie por detener el avivamiento espiritual de algunos, lo hizo la vida muelle, la vida fácil. El poder vivir tranquilo hizo que muchos perdieran su Biblia y algunos no saben por dónde andaban. Andaban con su Biblia abajo del agua por ahí, tapándola con un pedacito de nylon o metida dentro de la ropa. Y hoy tienen carro y dejan la Biblia en la casa y no están leyendo la palabra, ni están leyéndosela a otros. Tienen casas grandes que pudieran albergar 10 o 12 personas en una casa culto, en una misión, o en un día de oración especial. 7, 10 lugares, en distintos lugares, que tienen simultáneamente un grupo de oración en sus casas e invitan a sus vecinos. Eso es posible. Pero, mis queridos hermanos, les digo de nuevo con Zacarías, no es con ejército ni con fuerza. Y es por eso que este mes tiene que ver con la oración. Porque el Espíritu Santo no vino, no se derramó ahí en Pentecostés hasta que ellos no estuvieron orando. El Señor les había dicho: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Investidos. Quédense en Jerusalén. ¿Haciendo qué? Orando. Y ellos estuvieron 10 días orando en el aposento alto. Y ya al 10º día yo no sabía cuándo iba a venir el Consolador, yo no sabía. Y entonces cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, y dice Hechos capítulo 2, y vino como un viento recio, y aquellas lenguas de fuego, y aquel poder derramado, y toda aquella gente que se convirtieron. Entonces comenzó el gran avivamiento que llevó el Evangelio por Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último
de la tierra. Ahora somos nosotros parte de ese pueblo. Somos de ese pueblo. Queremos que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Queremos que la corona esté preparada para nosotros el día que suene la final trompeta. Queremos que nos aplaudan y digan: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso lo queremos todos. No conozco ningún cristiano que no quiere que le den la bienvenida en aquel día de una manera especial. Así que yo te llamo y te invito que pienses en que en ese gozo de la corona solamente lo tienen los que corren en el estadio tan duro, tan duro, tan duro, que le pasan a los demás y llegan primero. Pablo decía: todos a la verdad corren en el estadio, pero uno solo se debe perder. Se corre de tal manera que lo tengáis. Y no es que estoy pensando que nosotros tenemos que comprarnos la salvación. No, la salvación la compró Jesús en la cruz. Pero nosotros sí tenemos que ver con la bendición, porque la obediencia sí ya está en nosotros. Y sin obediencia nadie verá al Señor. Sin obediencia no hay poder espiritual. Sin oración no hay poder espiritual. Porque entonces el Señor no hubiera mandado a orar. Y Pablo decía: orar sin cesar. Y todo lo que pidieras al Padre en oración, pidiendo, lo recibiréis, pero si no oras, no recibes nada. No penséis que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, dice Santiago. Así que la Biblia está llena de invitaciones, el mismo Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, los apóstoles. Así que yo te invito que pienses en este mes como un mes muy especial, un mes de oración. Queremos resucitar de nuevo el programa de oración, de orar 3 veces al día. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. ¿Recuerdan eso, verdad? Ese cantico. Bueno, pues, a la mañana, entre 7 y 8, vamos a orar por los niños. ¿Okay? A las 12 del día vamos a orar por el templo, por la iglesia, por sus departamentos, que podamos reunirnos sin problema ninguno. Y por la noche, vamos, antes de dormir, vamos a orar por nuestros enfermos y oren por los jóvenes. Así que tengan sus oraciones, divídanlas en 3 veces, como oraba el pueblo de Israel, como oraban los grandes hombres de Dios. Así que yo les invito a que este mes de octubre sea un mes especial de oración. Un mes especial de oración. Y estoy seguro que si nos unimos todos en oración, el Señor va a darnos un avivamiento. Pero el avivamiento no va a venir solo, el avivamiento tiene que venir con oración. Y ahí está la palabra de Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios se ha dado de ellos y ellos tuvieron victoria. Así que a partir de esta semana, de esta misma semana que estamos, ya estamos predicando sobre oración y sobre avivamiento. Vamos a buscar a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a buscar su rostro, vamos a recordarnos de que muchos de esos problemas que nosotros tenemos y que a veces no hemos podido resolver, y angustias que tenemos de familia y de cosas, solo Dios los puede resolver. Pero no lo va a resolver a no ser que tú se lo digas. Que yo te invito, mi querido hermano, hermana, pastor, que estás quizás oyendo estas palabras, te invito a que tú retes a tu iglesia a tener un mes de oración. Sé que hay planes que se han cumplido de oración y demás, pero nosotros por lo menos tenemos el mes del evangelismo en noviembre y diciembre la Navidad, y esperamos siempre, antes de que llegue el fin de año, tener esta campaña de Navidad y también de evangelismo en noviembre. Pero antes necesitamos poder espiritual. Así que por eso es que la oración es primero y después todo lo demás. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Dios te bendiga, te ayude. Ha sido una pandemia con muchos problemas, pero como dices, muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas te librará Jehová. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Bendice a tu pueblo. Danos un rodeamiento. Danos tu bendición. Ayuda a cada hermano que escucha. Ayúdales. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.